Hola a todos, muy buenas tardes. Qué alegría encontrarnos de nuevo para una sesión más con la doctora Ana María Castro Cid del Prado, nuestra gran máster en este Top Medical Nutrition. Es un gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida y poder continuar nuestros trabajos, nuestras dosis de aprendizaje con esta gran maestra. Esta tarde, un tema súper especial, de gran interés para todos los médicos que tenemos práctica médica diaria, pero también para los profesionales que están tan interesados en certificarse en estos temas de tanta importancia, tan relevantes y de tanta utilidad. Sean todos bienvenidos. A nombre del doctor Mario Acosta Mejía y Alianza Médica, les doy la más cordial bienvenida. Hola, doctora Ana María, ¿lista? Lista. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Consuelo. Gracias Buenas noches. por su introducción. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien y empezar con este nuevo tema que es los carbohidratos y la microbiota y el impacto que va a haber, que tiene en la obesidad, en la diabetes y en el síndrome metabólico. Entonces, pues vamos a empezar y pues vayan haciendo sus preguntas, si tienen, para que poco a poco las vayamos contestando. La presentación es un poquito más larga, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas, eh, esto sí es un avance, es nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Iniciamos. La masterclass de hoy es carbohidratos y la microbiota, un impacto en la obesidad, diabetes y el síndrome metabólico. La investigación experimental y clínica de la última década ha impactado la función de las comunidades microbianas que habitan en nuestro intestino, de los animales e incluyendo el ser humano. La microbiota intestinal juega un papel relevante en la salud y en la enfermedad, aunque todavía no tenemos respuestas definitivas para describir cuál es la proporción o combinación de los microorganismos más adecuada para cada individuo, pero existen evidencias científicas básicas que como médicos debemos de conocer y aplicar en nuestra práctica clínica. Ahora, iniciaremos con la colonización microbiana y está implicada de una manera u otra en muchas de estas variables, como la salud. La salud de un individuo va a depender de su biología, su genética, su desarrollo, su envejecimiento y hasta la muerte. Y también el estilo de vida en donde la alimentación es muy importante, al igual el ejercicio, el consumo de fármacos, de medicamentos y los hábitos tóxicos como el tabaquismo y, y las drogas o el alcoholismo. El medio ambiente también tiene factores externos, también físicos y químicos y biológicos, psicosociales también y del sistema psicosociales y socioculturales y del sistema sanitario que es la que atiende cómo está, como el IMSS o como la Seguridad Social, como el IMSS, el ISSSTE, Salubridad, y cómo nos atienden con eficiencia y con eficiencia y con eh, calidez y calidez para nosotros. Les voy a pasar la siguiente. A ver, entonces, como les decía, aquí teníamos la colonización microbiana que estaba implicada de una manera u otra en muchas de estas variables. ¿Cuáles son estas variables? En lo que son la salud de un individuo va a depender su biología, como es la biología, es la genética, el desarrollo, ¿verdad? Su desarrollo, su envejecimiento y la muerte. Pero también tenemos el estilo de vida
como aquí entramos con la alimentación, el ejercicio, los fármacos y el consumo de hábitos tóxicos, como es como es la droga, el tabaquismo, el alcoholismo y el medio ambiente donde estaban los factores externos, físicos, químicos y biológicos, así como psicosociales y socioculturales. Entonces, hablábamos también del sistema sanitario donde nosotros nos atienden o el sistema de salud como es el IMSS, la salubridad, el ISSSTE, y que si lo utilizamos los servicios con la eficiencia, la eficacia, la calidez y la calidad. Entonces, eso es muy importante en la colonización micro, microbiana, ya que está implicada de una manera u otra en muchas de estas variables. Ahora, en la que sigue, vamos a seguir con... Muy bien. Ahora, vamos a ver la descripción de de la microbiota. Es un conjunto de microorganismos que se encuentran generalmente asociados a tejidos sanos como la piel, las mucosas, o sea, los microorganismos que residen tanto en el cuerpo humano y en los animales. La microbiota eh, La microbiota tenemos alrededor de 10 a 100 trillones de microorganismos que habitan en el intestino del adulto. También la microbiota va a tener un peso entre kilo a kilo y medio de su peso y son cerca de 1000 especies que superan por 100 el genoma humano. La gran mayoría reside en el colon y su composición de la microbiota es mayoritariamente son las bacterias y una minoría tenemos la virus, hongos y células eucariotas. Ahora, nosotros también tenemos la microbiota como es clave para el desarrollo del sistema inmuno y la homeostasis del individuo, ya que, las primeras fases de colonización son cruciales. La adquisición de la microbiota está influida por el tipo de parto que tengamos, por si tenemos un parto, la cesárea o un parto natural, la edad gestacional del paciente, la alimentación inicial, como es el amamantamiento y después la lactancia, y la exposición de los antibióticos, que también es parte de lo que nosotros vamos a ver con la microbiota. Principalmente se inicia en la vagina materna. Eso es muy importante porque un recién nacido tenemos, por ejemplo, los bebés nacidos por parto natural tienen una microbiota inicial que se asemeja a la vagina materna, mientras que los nacidos mediante cesárea muestran perfiles propios de la piel y el medio ambiente. Pero también, como les decía, los recién nacidos prematuros presentan niveles reducidos de anaerobios como el bifidobacterium o los bacteroides y niveles muy elevados de enterobacterias que incluyen patógenos potenciales iniciales como la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. También em, tenemos que al retirar la lactancia e iniciar con una alimentación sólida, los filos bacteroidetes y firmicutes pasan a ser dominantes el resto de la vida, de nuestra vida, y aumentan la diversidad microbiana, su capacidad para degradación de los carbohidratos complejos, la producción de vitaminas, y a los 3 años de edad, la microbiota se asemeja, ¿verdad?, a una edad adulta y
en los adultos, ¿verdad? En los adultos, en los jóvenes, se dice que ya a los 3 años ya tenemos una sólida microbiota, como un adulto, pero también se dice que como adolescentes lo podemos tener, ¿no? Ahora tenemos aquí tenemos el equipo en donde nosotros, la abundancia filogenética de todos los bacteroidetes, todos los microorganismos que tenemos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, aquí podemos decir que un 60, los firmicutes y los bacteroidetes tenemos de un 60 a un 80%. Entonces, sí es importante que nosotros veamos cuál es cuál es cómo nosotros vamos a empezar a tener nuestros microorganismos, ¿no? Por ejemplo, el Bifidobacterium, que son la Roseburia, y aquí tenemos los parabacteroides, como el Escherichia coli, pero también tenemos en menor cantidad aquí la Akkermansia, que las actinobacterias, las procteobacterias y todos estos componentes de la, de los microorganismos, tenemos las bacterias predominantemente en la microbiota humana. Por ejemplo, les decía que los firmicutes teníamos en un 60 al 80% en la microbiota humana, en donde encontramos el Clostridium, el Lactobacillus y el Ruminicoccus, que tenemos en el 60-80%. En no mayor, los bacteroidetes, en el 20 y 30% tenemos los bacteroides, la Prebotella y Helicobacter, que también tenemos en un 20%, y si nosotros regresamos a la anterior diapositiva, ahí lo están viendo que tenemos muy pocos, ¿no? Y aquí en menor cantidad los actinobacterios como el Fidobacterium, el Bifidobacterium, que lo tenemos en menor cantidad, pero también tenemos el de en menos del 1%, las proteobacterias, como es al menos el 1%, como la Escherichia coli y la Enterobacteriaceae. Y existe una importante interrelación entre ellas y con el huésped. Ahora, tenemos aquí, de acuerdo a la clasificación filogenética de bacteroides, aquí esta es un estudio reciente, ha propuesto reclasificar varias especies de bacteroides en el género Pocaicola. Las reclasificaciones propuestas aún no han sido validadas por la Revista Internacional de Microbiología Sistémica y Evolutiva. Y en la figura, en la clasificación, vemos que la bacteria pasa como el filum, que aquí tenemos, que es el tronco de la bacteroidota. Aquí la clase pasa como bacteroidea y la orden es los bacteroidales. La familia, estos bacteroidales se van a dividir en la bacteroidácea y la taneralacia. La taneralacia ha sido propuesta para el género de los parabacteroides. Estos parabacteroides van a ser los parabacteroides distasonis y los parabacteroides goldsteini. Estos son muy importantes como especies en la nota
porque son las que vamos a tener para nuestra vida de nuestra microbiota. Y si nosotros entramos a la clasificación como los bacteroides, en la especie tenemos el Bacteroides fragilis, el bacteroides que tenemos como el tetaiodo ta omicron, el Bacteroides uniformis y el Bacteroides vulgatus. Les tengo que hablar un poquito para que no se me trabe lo de tantas, eh, las palabras de microbacterias, pero esto es muy importante, esta clasificación que se ha dado actualmente como la más actual que tenemos. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuáles son las funciones de nuestra de la microbiota? Las funciones tenemos la fermentación y absorción, ¿verdad? De los hidratos de carbono sin digerir. Esto es muy importante porque para tener esa absorción necesitamos pasar por bastantes métodos en donde el intestino, ustedes saben que ahí es donde se hace todas las funciones de fermentación y absorción. También la absorción de los líquidos, de los electrolitos y minerales, la modulación de la motilidad intestinal y la síntesis de algunos otros micronutrientes. También como otras de las funciones que nosotros tenemos es el de tener la interacción en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque la integración con el sistema inmunitario es importante porque si nosotros, una de nuestras funciones es el de participa en la interacción con el sistema inmune, proporcionando señales para promover la maduración de las células inmunitarias y el desarrollo normal de sus funciones, así como la destrucción de las toxinas carcinógenas, evitando la colonización por bacterias patógenas que nos van a hacer daño. Entonces, si nosotros vemos que aquí ya hay colonización de bacterias patógenas, entonces una de las funciones de la microbiota es la interacción del sistema inmunitario, ayudarnos a tener inmunidad. Tenemos la siguiente como estudios que se han realizado vemos que se planteó la hipótesis de que podría existir un perfil de microbiota específico de un huésped obeso con un mayor comportamiento de producción de energía. En consecuencia, la microbiota intestinal está adquiriendo un importante interés en la investigación en relación con la obesidad, en un intento por comprender mejor la etiología de la obesidad y desarrollar nuevos métodos para su prevención y tratamiento. También vemos que la alteración, su alteración, ¿verdad?, de la composición de la microbiota va a estimular el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades metabólicas como la diabetes a través de varios mecanismos, como son el aumento, como es el aumento de la obesidad y la diabetes. Aquí tenemos ver que se puede estimular la diabetes en un plan de la microbiota, la obesidad y la energía. Entonces, es muy importante la alteración de la composición de la graviota porque puede estimular todos estos complejos
que tenemos aquí para que nos produzca la obesidad y disminuir nuestra energía. Si nosotros también tenemos aquí las herramientas para modular la aparición de la diabetes, tenemos actualmente a través de la dieta el uso de un plan dietético. Tenemos que ir modulando la aparición de la obesidad, bajando la cantidad de calorías para evitar la diabetes y la insulina, la resistencia a la insulina. También tenemos el uso de los prebióticos a través de la dieta, de los prebióticos y los probióticos, y otras técnicas también como el trasplante de la microbiota intestinal, incluso la terapia con antibióticos también nos ayuda a modular la aparición de la obesidad, y para modular la obesidad y la resistencia a la insulina. La terapia con los antibióticos es muy importante también, que los podemos ir usando poco a poco. También tenemos aquí los prebióticos y probióticos, que tienen una función importante. ¿Por qué? Porque tienen funciones fisiológicas que contribuyen a la salud de la microbiota intestinal, el mantenimiento de un peso corporal saludable y el control de factores asociados con la obesidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de sus efectos sobre los mecanismos que controlan la ingesta de alimentos, el peso corporal, la microbiota intestinal y los procesos nos van a ayudar a tener mejores funciones fisiológicas en la microbiota. Aquí tenemos la siguiente diapositiva. Tenemos los mecanismos que relacionan la microbiota con la aparición de la resistencia a la insulina y la diabetes. Aquí los cambios de la permeabilidad intestinal son muy importantes, así como la endotoxemia y la interrelación con los ácidos biliares, ya que los ácidos biliares tienen microorganismos importantes que trabajan en la microbiota intestinal. Y también tenemos los cambios en la proporción del tejido adiposo marrón, que es importante en los cambios de las coloraciones de los tejidos adiposos, como es el marrón, el gris, el oscuro, que más adelante les vamos a hablar de cada uno de ellos. Y los efectos asociados a los usos de los fármacos, como la metformina. Aquí también tenemos la microbiota asociada asociada ancestralmente al Homo sapiens. Esto es muy importante porque si nosotros vemos desde esta edad, en los años de 3000 a 8000 antes de Cristo, en la revolución neolítica, teníamos la tasa de enfermedades infecciosas muy aumentadas. Aquí empezábamos a ver cómo empezaban a subir, pero después veíamos en la revolución industrial, en la industrialización en 1775-1940, veíamos cómo la tasa de enfermedades alérgicas y autoinmunes iban empezando a subir, e inclusive hasta llegar hasta el 2019-2020, que empezaba el COVID. Aquí empezábamos con el aumento. Entonces, vean, de aquí de 1775 a 1940, cómo va subiendo ya las enfermedades. Ahora, la pasteurización y nuevos sistemas de conservación de los alimentos, nosotros empezábamos en 1950, 1960, ya empezábamos a tener la pasteurización y los sistemas de conservación de los alimentos hasta el año, pero vean cómo vamos subiendo. O sea, esto
tenemos la curva plana y después va subiendo, pero también el uso de los antibióticos que empezamos desde 1850 aproximadamente a 1940 empezó a subir mucho, donde todas las enfermedades iniciaban, y vean cómo diariamente el uso de los inventos de los nuevos antibióticos ha ido en una demanda increíblemente en aumento. Entonces, aquí todavía tenemos el uso de los antibióticos, pero la actividad física, que también la tenemos, empezamos como en el año 2010 aproximadamente, 2005, 2010, donde la gente empezaba a hacer ejercicios. Entonces, no hacíamos mucho ejercicio en ese sentido, ¿no? También tenemos el uso de las fórmulas infantiles, en donde las fórmulas infantiles, si nosotros vemos en 1970, 1960, empezábamos a tener un poco más de auge aquí en las fórmulas, y el consumo de alimentos procesados, que ya se tenía desde 1950, pero hasta la fecha ha ido en aumento. Los alimentos ricos en grasas, en azúcares o alimentos salados. También tenemos como el número 8, la tasa de cesáreas. También ha aumentado mucho la tasa de cesáreas en 1990, se empezó a aumentar más, y entonces ya nosotros dijimos, por qué era importante las cesáreas, el tipo de parto que íbamos a tener para la microbiota. Ahora, la diversidad de la microbiota asociada al cuerpo humano, aquí las estrellas, ¿verdad? Que nosotros vemos aquí en mayor tamaño, indican los grandes cambios en la composición de la microbiota intestinal, y mayores es cuando la estrella es de mayor tamaño. Entonces, ya si nosotros lo vemos, y esto es de el CEBIR, ¿verdad? De gastroenterología del 2021, de lo más nuevo que hemos tenido actualmente. Entonces, desde entonces nosotros ya teníamos cómo era nuestra microbiota intestinal, el cual tenemos que ir pasando poco a poco por procesos, y principalmente ahorita tenemos mayores cambios en las últimas décadas. Y aquí las funciones de la microbiota intestinal, ¿cuáles son sus funciones? Pues los nutrientes no solo son esenciales para la salud humana, sino también para la salud de la microbiota intestinal. Las funciones metabólicas de la microbiota intestinal están ligadas a la digestión de los polisacáridos complejos, en la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes en la producción de la microbiota, en el metabolismo de los ácidos biliares. Ya les había mencionado de dos principales microorganismos que tenemos, y la producción de las vitaminas. También tenemos con los consiguientes efectos tróficos sobre la barrera intestinal y el sistema inmunitario. Y si nosotros aquí vemos que para modular la microbiota intestinal, modular la microbiota intestinal es para mejorar la salud humana, y hoy es el objetivo de investigación intensiva y extensiva que ensaya estrategias tales como la intervención dietética con distintos nutrientes, o sea, principalmente los macronutrientes, y en menor, pero no tan importante, los micronutrientes. También incluyendo los prebióticos y los probióticos, así como los simbióticos, y otras estrategias también afines son los posbióticos y paraprobióticos, o de la composición individual de la microbiota intestinal, que eso es muy importante, lo cual va a facilitar los protocolos futuros de nutrición personalizada
para optimizar la salud en la actualidad. Los objetivos principales consisten en incrementar la diversidad microbiana y reforzar la capacidad funcional de generar los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato. También el incrementar la diversidad microbiana y reforzar la capacidad funcional de generar especialmente el butirato. Además, tenemos en la alimentación tenemos los componentes como alimenticios, como los nutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y los patrones alimentarios que debemos tener una alimentación adecuada, que la alimentación resulta ser un elemento fundamental en la simbiosis entre la microbiota y el huésped, y así condicionando y modelando el establecimiento de la microbiota intestinal en el niño y su estructura y funcionalidad en el adulto. Además de la alimentación, los componentes alimentarios como los nutrientes son patrones, otros factores relevantes como son los fármacos, las condiciones de higiene, el ayuno intermitente, el ritmo circadiano, los cambios estacionales, que también esto lo va modulando, ya que, por ejemplo, en los cambios estacionales, en la industrialización a veces vemos que los alimentos no son los mismos en verano o en primavera que en invierno, los cuales hay que ver mucho la estación de los alimentos cuando se producen. Eso es muy importante para nosotros. Y también en la industrialización, por ejemplo, para cuando hace mucho frío. Aquí tenemos en lo que les decía en el Sevier, en esta revisión, tenemos que los enterotipos parecen estar influenciados, por ejemplo, el enterotipo de bacteroides, los Prevotella, las modificaciones de la microbiota, y pueden estar influenciados por el patrón alimentario. El enterotipo bacteroides es el más frecuente en los países industrializados y se asocia con hábitos dietéticos propios de la vida urbana. Y aquí están, por ejemplo, los de alimentación chatarra o los alimentos chatarras. El enterotipo, la Prevotella, es la más frecuente en áreas de cultura agraria o rural. Igual estas son ricas, las dietas son ricas en fibra y bajas en proteínas y grasas animales, principalmente. Otros estudios han detectado modificaciones de la microbiota según el periodo estacional, como les decía, observándose cambios en relación al consumo de las verduras y frutas frescas en el verano frente a los del invierno que están congelados o enlatados. Las diferencias dietéticas también entre distintas poblaciones podría explicar la variabilidad del ecosistema microbiano intestinal. Entonces, aquí también vemos que las proteínas también modulan la composición, ¿verdad?, de la microbiota y la producción de los metabolitos. Por ejemplo, aquí es muy importante el triptófano y nosotros vemos el catabolismo microbiano de las aminoácidos, van a generar indoles, fenoles, amoníaco y aminas. Estos pueden combinarse con óxido nítrico para formar compuestos nitrosos y genotóxicos, y van a estar muy relacionados con la carcinogénesis, como el cáncer, como un ejemplo el cáncer del colon rectal,
Por otro lado, el ácido indolopropiónico y el indol 3-acetato son resultantes del metabolismo del microbiano del triptófano, porque mantienen la homeostasis intestinal, protegen de la colitis experimental o reducen la inflamación hepatocitaria. Entonces, ¿por qué hace ratito les mencionaba sobre este metabolito microbiano como es el, el triptófano, que es un aminoácido esencial y que nosotros debemos de tener en cuenta que es muy importante para la inflamación en nosotros, ¿no? También tenemos el incremento de la proteína y grasa animal. Esto se ha observado que junto con la ausencia de fibras, el aumento de proteína y grasa animal, junto con la ausencia de fibra dietética, va a abundar en los microorganismos, en la abundancia de microorganismos tolerantes a las sales biliares. ¿Cuáles son estos microorganismos de las sales biliares? La alistipes y la bilofilia. Este alistipes y bilofilia va a disminuir los niveles y esto va a disminuir los niveles de los firmicutes que metabolizan los polisacáridos complejos, como es la roseburia, la Eubacterium y la Romicoccus. Estos tres los habíamos visto que estaban en un 20 a 40% en el microbiota intestinal que nosotros teníamos en la diapositiva anterior. Ahora, el consumo abundante de fibra dietética es muy importante. ¿Por qué? Porque esta se va a asociar a incrementos importantes y significativos en las especies fermentativas. Y esto, si nosotros los encontramos en las frutas, en las verduras y otros vegetales, nosotros vamos a tener una fermentación adecuada. Pero también en estudios controlados, también se ha visto que el consumo de almidón resistente o de otros polisacáridos no digeribles va a incrementar el riesgo, de que abunde las especies fermentativas como el Rominococcus bromi, Rominococcus bromi y el Eubacterium rectale. Entonces, el consumo de almidón resistente, ¿verdad? Van a incrementar la abundancia de estas bacterias. Entonces, sí es muy importante que nosotros lo consumamos. También tenemos lo que es la fibra y la microbiota, ¿no? Entonces, la fibra y la microbiota, la intervención de la fibra dietética representa otro método por el cual podemos modificar la microbiota para lograr los mejores resultados de salud. En los avances recientes en el campo de la ciencia del microbioma, ha revelado la complejidad de la relación de la fibra con la salud y las enfermedades humanas. Pero también sabemos que los metabolitos microbianos como los ácidos grasos de cadena corta y los moduladores metabiogénicos son producidos a través de la fermentación de la fibra por bacterias saludables. Entonces, es muy importante que nosotros consumamos la fibra dietética y vamos a decir, bueno, pues, ¿qué es la fibra dietética? La fibra dietética, ¿verdad? Se compone de carbohidratos de origen vegetal. Entonces, los carbohidratos de origen vegetal que no se pueden ser metabolizados por enzimas digestivas codificadas en el genoma humano, como es la milasa. En cambio, la fibra solo puede ser metabolizada por ciertas especies de microbiotas intestinales a través de la fermentación anaeróbica, siendo el principal producto de esta reacción los ácidos grasos de cadena corta, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. También es muy importante que nosotros
Dos de las diferencias claves que existen entre la fibra dietética es el componente no carbohidrato de algunos tipos y la cantidad de monómeros que constituyen una molécula de fibra, que es la unidad monomérica. Y entonces nosotros vemos que en Europa, bueno, pues tienen este número es tan bajo, como a veces es menos de 3, y la unidad monomérica debe ser arriba de 10. También tenemos el componente de la fibra en la alimentación, por lo tanto, el componente de la fibra de la dieta puede influir en la microbiota. Existe una tendencia aparente de incremento de fibra en la microbiota de personas de países industrializados y tienen una mayor abundancia en los individuos como los bacteroides, el Fidobacterium y las bacterias healthy. El alto consumo de fibras en combinación con las especies específicas de bacterias capaces de fermentarla, va a dar lugar a una serie de beneficios para la salud del huésped, incluida la producción extensiva o grande de los ácidos grasos de cadena corta y los moduladores, que son nuestros moduladores, y son muy importante esto, lo que debemos de tener. Ahora, también estamos hablando de las dietas, en donde todos estos microorganismos que ya les había mencionado son ricos, las dietas vegetarianas o veganas. ¿Qué tipo de dietas vamos a encontrar estos microorganismos que van a dar salud a la microbiota intestinal? Pues tenemos a las dietas vegetarianas o la vegana, que son ricas en hidratos de carbono complejos, de modo que sería esperable su impacto beneficioso en la microbiota intestinal. Pero también es muy importante que ustedes sepan que necesitamos proteínas de origen animal o de alto valor biológico, como los tenemos en ciertas vegetales, en ciertas leguminosas, en ciertas frutas grasosas secas, que necesitamos proteínas de alto valor biológico, y que se ha evidenciado que se produce en este tipo de dietas vegetarianos cambios a nivel de diferentes taxones, pero no tanto a nivel de la riqueza y su diversidad. Lo que les estoy diciendo, el tipo de proteínas, el tipo de grasas que se requiere, de grasas esenciales y de las vitaminas y minerales. Estos cambios mínimos pueden ser suficientes para justificar los beneficios en la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que está aumentada en la población vegetariana, pero no está aumentada en otro tipo de dietas, en dietas más equilibradas, más balanceadas. Entonces, estos son los beneficios de la dieta vegetariana, pero vamos a hablar de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, esta es muy importante. Hemos hablado mucho de la dieta mediterránea, cuál es y qué ha sido, ¿no? Y aquí la dieta mediterránea ha demostrado pues grandes beneficios de la salud poblacional, reduciendo el riesgo de mortalidad y de muchas enfermedades crónicas. Los estudios, los últimos estudios sugieren que en la intervención alimentaria se debe priorizar la inclusión de cantidad de variedades de alimentos vegetales, ¿verdad? Incluir los alimentos vegetales, y más que la exclusión de alimentos de origen animal, hay que tenerlos en un equilibrio, en un balance, y apoyando el concepto que la diversidad de la dieta va a favorecer la estabilidad de la microbiota. Entonces, aquí no quiere decir que tengamos una alimentación solamente vegetariana. Y si nosotros vemos aquí en la pirámide de la dieta mediterránea, ¿verdad? Vemos que la frecuencia es en cuanto a las carnes, y aquí que tenemos perdón,
en la carne y en los dulces. Luego tenemos en raciones moderadas diariamente o semanalmente a aves, huevos, quesos y yogur. También tenemos que beber más de 2 litros de agua al día y pescados y mariscos debemos de consumir frecuentemente de mínimos al menos 2 veces a la semana, pero aquí en nuestro país, pues raramente consumimos pescado, consumimos una vez al mes y dependiendo de la región donde estemos, hay veces que es una vez cada 15 días o cada 2 meses. Entonces, mínimo es frecuentemente 2 veces a la semana. Y las frutas, verduras, cereales, y los cereales principalmente de trigo entero, debemos de consumirlo basado en las comidas de los 7 días de la semana, así como el aceite vegetal, el aceite de oliva principalmente, las legumbres, como les había dicho, que podíamos consumirlos, los frutos secos como las nueces, las almendras, las castañas, y las hierbas y especies, así como las semillas, podemos utilizarlos y basarlos en nuestra dieta del diario, de los 7 días de la semana. También estar físicamente activo y disfrutar las comidas en un ambiente agradable, ¿verdad? El tener un estilo de vida alegre, ser un poco más empáticos con la gente y con nosotros mismos, y el vino, ¿verdad? Aquí principalmente es el vino. El vino aquí en la dieta mediterránea se consume, pero hay que hacerlo con moderación. Una copa al día, diariamente se puede utilizar, pero recuerden que no se debe de utilizar más de 2 copas diarias. En un estudio que se hizo hace como 15 años, 20 años, en el hospital de Nueva York, en el Monte Sinaí, más de 10,000 pacientes y personal médico también, se vio que una copa diaria, máxima 2 que se utilizaran, se consumieran diariamente, se aumentaban los niveles de colesterol de alta densidad, las lipoproteínas de alta densidad, en valores óptimos de los normales, entre 50, 60, inclusive a más. Entonces, esto se tomó hace como 10 años de decir, bueno, pues entonces ya me puedo tomar mi copa de vino diario. Pues no, porque a veces los pacientes son abusivos o abusan. Recuerdo en una ocasión que dijeron que, bueno, entonces el tequila también, ¿verdad, doctora? Pues no, el tequila no. Se hizo el estudio con los tanitos del vino tinto, no del vino blanco. Entonces, es muy importante que esto no lo tenemos en cuenta porque pues vamos a tener pacientes que lo vamos a manejar. También tenemos la dieta metabiogénica. La dieta metabiogénica, ¿qué es la dieta metabiogénica? La cual, pues, es una dieta que está basada en baja hipocalórica, está basada, rica en fibra y con nutrientes saludables. ¿Y cuáles son las características dietéticas que tenemos que tener para tener este estilo de vida, para tener completamente nuestro microbioma intestinal lo tengamos sanos? Entonces, sus características de esta dieta son: la dieta baja en calorías deberá de tener una cantidad de 20 a 25 kilocalorías por peso corporal y por día, no mayor cantidad de esas. ¿Por qué? Porque al final no lo vamos a poder manejar en cuanto a que sea hipocalórica. En la mujer debe de ser de 1,200 a 1,400 kilocalorías y en el hombre de 1,500 a 1,800 kilocalorías, distribuido en 5 comidas al día, 3 servicios y 2 colaciones. También en cuanto a el equilibrio de los macronutrientes, son los carbohidratos con el 40%, las proteínas con el 20% y las grasas con el 40%, siendo un 70% de grasas
poliinsaturadas y ácidos grasos de alto valor biológico, como son los de ácidos grasos esenciales como linoleico, linolénico y, y em, creo que ya dije que eh, oleico, linolénico y linolénico. Entonces son los tres que debemos de tener. Y la fibra, las recomendaciones actuales para la ingesta de fibra dietética se encuentran entre 30 y 35 gramos actuales para los hombres y entre 25 y 32 gramos al día para las mujeres. Nosotros hemos tomado un estilo, un promedio entre 25 a 35 gramos por día de fibra. Entonces, nuestros alimentos deben de ser ricos en fibra, teniendo fibras con granos enteros. Entonces, eso es muy importante y hacer cambios en el estilo de vida, como son el ejercicio aeróbico de 30 a 45 minutos diariamente, 5 días a la semana como mínimo. También tenemos el agua, habíamos dicho que serían 30 mililitros por kilo de peso corporal y por día, máximo 50 mililitros por kilo de peso corporal y por día. Al realizar los estudios de laboratorio, ¿verdad? De gabinete inicial y cada 3 a 6 meses de acuerdo a los resultados, que serían una biometría hemática completa, la química sanguínea de 50 elementos y un JOMA, el índice de resistencia a la insulina, y el perfil tiroideo completo si hay una sintomatología de que pensemos que tenga un hipotiroidismo u obesidad. Entonces, esto es muy importante, el concepto de nutrición personalizada o nutrición de precisión, que afirma que la dieta no es el único factor responsable de respuestas metabólicas como son los picos de glucosa postprandiales, sino que también intervienen otros factores y uno de ellos son, y el más importante es el intestino, la microbiota intestinal. Por lo tanto, el futuro de las intervenciones nutricionales pasa por generar algoritmos basados en el tipo de alimento que vamos a consumir, con los parámetros bioquímicos que ya les dije, con los cambios de estilo de vida, de ejercicio, para, para la variabilidad genética y especialmente para predecir qué tipo de microbiota vamos a tener. Ahora, también tenemos la dieta metabiogénica que le estábamos diciendo, en donde va a tener la fibra dietética, la dieta hipocalórica, la potencialización probiótica que vamos a hacer y metabiogénica. ¿Por qué? Por los metabolitos que vamos a tener para poder influir positivamente en la salud metabólica al promover una microbiota intestinal fortalecida. Ahora, también la mayor abundancia de especies en fermentación puede aumentar la producción y disponibilidad de ácidos grasos de cadena corta y los metabolitos microbianos y los moduladores metabiogénicos en lo que se encuentran en el Metabiox. Ahí están los 5 importantes, ahí está la arquenmancia, la cual también nos van a ayudar a la reducción de peso. También puede reducir al reducir nosotros de peso, vamos a reducir las dislipidemias mixtas, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, la hipercolesterolemia, el síndrome metabólico y la esteatosis, tanto hepática como el páncreas graso o el páncreas. Y aún queda tiempo por investigar, y es un hecho que la interacción entre la fibra, la reducción de carbohidratos y la potencialización probiótica son el método más prometedor y rentable para reducir la carga metabólica y de esta manera poder lograr una homeostasis saludable entre la microbiota y el cuerpo humano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al nosotros poder decir, tenemos una microbiota intestinal sana,
vamos a poder vivir con menos patologías, con menos cáncer y mantener este cuerpo humano saludable en toda nuestra extensión. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado. Y como siempre, lo prometido es deuda. El siguiente tenemos nuestra, nuestra receta, la cual son, ahora les puse huevos con espinacas, donde estos huevos tienen una cantidad de 242 kilocalorías, 241,47, y tenemos una pieza de huevo más una clara, son dos claras y una yema, más espinacas preparadas con su cebollita, la sal, un poquito de pasote, y chilito, picadito, si les gusta el chile o sin chile. Todos se preparan, se sofríe y se hace una salsa de chile pasilla, y después se calienta en un sartén el aceite, se agrega el huevo para formar un huevo estrellado, un huevo frito, y después con la salsa de pasilla se hace un espejo, y ya haciendo el espejo en el plato se pone el pan integral que se calienta, se pone el pan integral en el espejo de la salsa de chile pasilla, se agrega el huevo estrellado encima del pan, y ese es mi huevo con espinacas, en donde vamos a tener 13 gramos de hidratos de carbono en 12,87, 24 gramos de proteína, 10,39 de grasas y 241,47 kilocalorías. Quise hablarles sobre la preparación del huevo. ¿Por qué? Porque las otras veces les he estado pasando las recetas de las pechugas, el pollo con quintoniles, que no sé si lo hicieron, pero sí quisiera que vieran cómo es rápido, en una forma rápida. Les dije cómo se quedaba preparado, y ustedes se imaginaron el huevo con espinacas, y en forma de espejo es poner bañar el fondo del plato con la salsa, y entonces con su pan y el huevo estrellado pues se ve muy rico, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que vayan haciendo estas preparaciones. Vamos a entrar más adelante hacia todas las dietas. Ahorita hablé sobre la dieta metabiogénica, en la dieta vegetariana, en la dieta mediterránea, para ver cuáles es pues en este tipo de patologías, o sea, de la microbiota intestinal, cuál es la que nos funciona un poco más. Pero tenemos más dietas de las cuales vamos a hablar. Inclusive hablamos del ayuno intermitente, y posteriormente vamos a hablar, pero aquí es sobre cuáles eran los principales microorganismos que nosotros teníamos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Y en otra plática que muy bien la va a dar el doctor Acosta de la microbiota intestinal, pues nos va a hablar mucho más ampliamente de lo que es este tema. Muchas gracias, y pues estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Mire, pues ahí hay algunas inquietudes que algunos colegas inclusive han dado sus puntos de vista, sus respuestas. En particular le preguntaron sobre los simbióticos, si contienen pre y probióticos, doctora. Fue una pregunta. ¿Sí? Sí, La, sí, los probióticos, y sí estoy dentro de es que no estoy, aquí estoy, ya, gracias. Sí, los simbióticos son los prebióticos y probióticos, que ustedes recuerdan que los prebióticos son prácticamente los que tienen la fibra, y los probióticos son los que están fuera, los microorganismos que están fuera de la fibra, perdón, no fuera de la fibra, son fuera de la mitocondria.
Dentro de la mitocondria son los metabiogénicos. Entonces, los prebióticos son los que están en los alimentos, en la fibra principalmente, los probióticos en las verduras, pero que se trabajan fuera de la mitocondria, y los metabiogénicos trabajan dentro de la mitocondria y entran en las vías metabólicas. Entonces, sí, los simbióticos se manejan prebióticos y probióticos. Muy bien. Doctora, le preguntan que una copa de vino, ¿cuántos mililitros son? ¿Cuántos se consideran? Son 30 una copa normalmente son 30 mililitros a 50 mililitros. Entonces, si nosotros, va a depender mucho del tipo de la copa, ¿no? Pero son un promedio de 50 mililitros, de 1 onza a 2 onzas de vino. Entonces, Muy, de ahí no debemos de pasar. Recuerden que el alcohol, ¿verdad? Tiene 7 kilocalorías por mililitro. Entonces, si nosotros manejamos 7 calorías por mililitro, si 1 onza tiene 30 mililitros, entonces 30 por 7, 21 son 210 kilocalorías. muy Entonces, si bien. nosotros consumimos una copa, estaremos hablando, dependiendo también del tipo de vino, porque recuerden que están los tempranillos, los vinos que son, dependiendo de su barrica y de los años de maduración, es como nosotros lo vamos a ir manejando. Pero hay entre 240 hasta 400 calorías que vamos a manejar por copa de vino. Muy bien. Doctora, vamos a dar la palabra a la doctora Perlita Castillo, que nos está levantando su mano, que desea participar. Un Ok. segundo, por favor. Doctora Perlita, ahorita a ver si nos dan la voz, por favor. Rafita. Ya puede abrir su micrófono la doctora Perla. Muy buenas noches a todos. Qué gusto, doctora Ana María, doctora Consuelo, todos mis queridos hermanos y colegas, pues de estar en esta masterclass. Yo quise tomar la palabra para externar mi felicitación, porque siempre escribimos y a veces hace falta vernos los rostros, ¿verdad? Y creo que trabajamos más esa empatía, ese aprendizaje, ponemos hasta más atención. Pero bueno, eh, desde luego todo lo que es el mundo de la microbiota, yo que ya llevo 3 años trabajando con los metabióticos, todo lo que comenta de verdad que está confirmadísimo. Yo lo veo con los pacientes, conmigo misma, y, y es una terapia de verdad impresionante en conjunto, trabajando todas las herramientas que nos está dando hoy en día, porque a mí este curso me ha abierto todo un panorama. Efectivamente, antes bueno, yo reconocía el decir, híjole, pues coma frutas y verduras, tome mucha agua y que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima consulta. Y hoy en día, doctora, todas estas másters que hemos tenido, en mí ha generado un cambio importante. Yo siempre he sido cuidadosa de la alimentación y de muchas cuestiones, pero hoy más, porque le he de platicar que en las últimas clases ya de plano me he ido a la central a comprar cajas de pescado y todos van a comer pescado, lo siento, ¿no? Y buscando las alternativas para prepararlo es impresionante. Y cuando uno lo vive, cuando uno lo cambia, este aprendizaje, este nuevo estilo de vida, lo contagiamos porque los pacientes nos lo preguntan, no lo ven. Al tener más herramientas de vanguardia, certeras, hablarles con esa precisión al paciente, porque aparte hoy en día los pacientes ya buscan todo en internet a ver si sí es cierto que lo que me dice la doctora. Entonces, hacernos amigos de ellos en el camino. Y me llamó la atención la pirámide, la verdad nunca la había visto, no le había puesto la atención como ahorita, de la dieta mediterránea, que habla en la base del estilo de vida. Muy importante, de verdad, súper interesante. Yo soy médico industrial también, trabajo en empresas con mucha gente que oye el estilo de vida, ese ritmo de trabajo tan acelerado que llevamos, hace
a veces imposible, difícil que la gente tenga ese tiempo, ese espacio, porque traemos en México un ritmo de mucha aceleración y a veces no lo permiten, ¿no? Yo lo veo que hay pacientes, incluso a veces nos pasa como a madres de familia, de, ay, estoy cansado y no quiero saber nada, me quiero comer lo que se me ponga encima, enfrente, y pues bueno, y, y a lo mejor sonaría decirle, bueno, ¿cómo le doy esas herramientas para que sea feliz, conviva, haga esa actividad? A mí me ha funcionado que a menos que no tengan alguna contraindicación ortopédica, de trauma, pues brinque la cuerda en su casa 30 minutos y trabajar con el músculo, porque necesitamos el músculo para ese proceso del metabolismo de la glucosa. Y con herramientas de mindfulness, yo tengo muy poquitas que la verdad sería a lo mejor algo muy, muy importante y vendría a sumar a esta terapia nutricional, esta cuestión médica nutricional que hoy estamos aprendiendo, darles herramientas de mindfulness, donde por medio de un audio, que es lo que a mí me ha funcionado, dárselo al paciente y trabajar con ese momento consciente. Y sí ha hecho un cambio, de verdad, impresionante. Entonces, eso es parte de lo que yo quería aportar. Y sobre las copas de vino, educar a los pacientes y decirles, a ver, mira, una cosa es el fermentado, otro el destilado. El cuerpo no tiene esa capacidad de tener alcohol, pues es una sustancia química. Yo a mis pacientes la verdad es que no les permito, porque si les permito sé que se van a tomar 2. Entonces les digo, no está permitido, sé que se va a tomar una, pero bueno, esa como estrategia nada más porque son tremendos. Y me quedó una duda que quisiera preguntarle, me llamó la atención y ver qué experiencia tiene en las estrategias que comentó para las personas que tienen la obesidad, un grado de obesidad, que sí tenemos muchos en el país. Esas estrategias, la dieta, el uso de probióticos, posbióticos, yo uso los metabióticos, ya los demás ya no los contemplo en mi terapia, en mi consulta. Sobre todo me llamó la atención la terapia con antibióticos. ¿Qué pasa hoy en día con las resistencias bacterianas? Esa eficacia que tanto se ha visto, digo, me hace sentido y digo, pues qué interesante, pero a mí me gustaría saber un poquito más para poder utilizar esta estrategia y ver qué tanto se ha utilizado para el manejo de los pacientes. Entonces, pues por mi parte es lo que quería comentar y muchas felicidades. Ay, pues muchas gracias, doctora Perla. Gracias por las felicitaciones, por los elogios, porque ustedes lo han visto que al final de cuenta, pues la vida pasa y vamos pasando y ya en esta etapa después de tantos años, ¿verdad? Vemos que ha cambiado tanto las investigaciones. Ahora hablando, si antes era la flora intestinal, no era la microbiota intestinal. Entonces ahora de tantos microorganismos que hay. Y por eso les quise poner esa tabla en donde desde el año 3000 a 8000 antes de Cristo ya empezábamos con los cambios y actualmente, pues bueno, en esta tabla de hasta el 21 pues estaba ya el COVID y ha ido evolucionando mucho. Al final de cuenta, ahora los medicamentos, por ejemplo, en la obesidad, llegamos hasta cierto punto, hasta cierto grado que el paciente deja de bajar de peso de acuerdo a su metabolismo de cada paciente. O sea, ahí sí nosotros debemos de ser muy claros, ver cuál es su metabolismo del paciente, si es lento, si tiene bastante resistencia a la insulina. Yo me doy cuenta con la acantosis nigricans, ya con la acantosis nigricans yo digo, apenas inició o ya la tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Le cuesta trabajo bajar de peso con una dieta de 1200, 1500 calorías, 1400. Va a depender. Yo he utilizado medicamentos y medicamentos para bajar de peso, por ejemplo, la fentermina, que está muy estudiada,
porque tenemos muchos medicamentos, pero debemos de saber con qué pacientes y en qué momento se lo podemos dar. Porque el paciente, si lo vemos que está haciendo la dieta, que su metabolismo es muy lento, que ya no le puedo dar menos de 800 calorías, que lo está haciendo, ese paciente se deprime. Dice que, ¿y ahora dónde? Y entonces ya pasaron 2 meses, 3 meses, ¿qué hago, no? Ya bajaste lo suficiente, te doy un mes y en un mes no has bajado nada más 1 kilo, 2 kilos, ¿sí? Y yo veo la desesperanza de él. Entonces, vamos a darte fentermina. Ya me está dando ganas después de 2 meses, 3 meses de dieta, doctora, que he bajado 15 kilos, ¿verdad? O a veces 20 kilos cuando están con obesidad grado 3, pues vamos a ayudarte un poco, pero va a depender de cada paciente y de su estado de salud. Entonces, por eso ahí puse en la microbiota, ahí hablé de la metformina, que también la metformina altera la microbiota intestinal, pero en un porcentaje muy alto. Y muchos de los pacientes por eso no utilizan la metformina, se le da inulina o yo le doy los metabiogénicos, ¿verdad? Como es el Metabiox, y les ayuda, porque no nada más estoy viendo lo que es a nivel de control de peso, estoy viendo su equilibrio de estreñimiento y diarreas, su ciclo circadiano, su ritmo circadiano, ciclo circadiano, ver que está haciendo ejercicio, ver que está que está bajando un poco más, que está controlando sus niveles de resistencia a la insulina, de insulina va bajando. Entonces, si yo voy viendo, por eso se los puse en la dieta metabiogénica, lo que es en un complejo, el ejercicio, el hacer los exámenes bioquímicos, cada cuándo, y estar viendo al paciente, porque esto es una embarrada de lo que es la microbiota, realmente es extensa, se las quise resumir, inclusive ver desde lo mínimo, ir con lo mínimo, irme avanzando un poco más y meterme en lo que nos iba a ayudar para nosotros, lo que es la nutrición, lo que vamos a ayudar por ejemplo, me da mucho gusto que haya cambios en su manera de dar la consulta, porque eso le atrae más pacientes y le atrae mayor, recomendaciones de boca en boca. Es que ve con la doctora porque él te dio, mira, no es una dieta de hospital, porque eso es lo que dicen, es dieta de hospital, asada, verduras y todo. Pero si ya nosotros vemos que sea rica, que cambie y que si no podemos, por ejemplo, en una fábrica no se puede, ¿sí? Pero lleva antes tus verduras, compra desde antes tus fibras, en donde van a estar los granos enteros, hay salvado de trigo en hojuelas que lo puedes poner en un jugo de naranja, en la noche le pongo 2, 3 cucharadas, lo revuelvo y me lo tomo. Y es fibra que estoy aumentando para mi microbiota intestinal. Entonces, yo creo que nos falta mucho. No, nos falta 4 meses, entonces, de terminar este curso, pero de estos 4 meses vamos poco a poco, porque la nutrición, si ustedes saben, la nutrición como carrera son de 3 años. Entonces, son de 3 años y a nosotros nos dieron, pues, yo que recuerde fue un semestre nada más en la Facultad de Medicina, un semestre y se acabó. Entonces, me da gusto que haya cambios, no me han escrito, no me han dicho, doctora, voy bien con esta dieta o estoy calculándola, porque es muy importante saber si vamos bien o vamos mal, si le vamos entendiendo o no a la doctora o si le vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para esto están las preguntas, para esto está el responder a las dudas, y ya si no me las sabría, pues les diría con toda sinceridad, no me las sé, en la próxima vez se la digo, ¿no? Porque al final de cuentas no somos sabios, no sabemos todo,
pero sí es importante tratar de irles inculcando lo que yo he visto en estos 36 años de médico y 44 años de nutriólogo. Entonces, me da mucho gusto y gracias. Le agradezco mucho, Un doctor. abrazo, doctor. Gracias. Saludos, doctora Perlita. Doctora, Saludos, doctora. un abrazo. Tenemos dos preguntas del doctor Amador. Una de ellas dice, ¿se puede generar hidratos de carbono resistentes al freír el arroz y la papa? ¿O la papa? Sí, sí, porque los hacemos más complejos, pero más saturados. Aquí lo que tenemos que hacer son los ácidos grasos de cadena corta, que son los poliinsaturados, que son fáciles de digerir, que no son saturados y que se pueden desdoblar muy fácilmente y nos salen los ácidos grasos esenciales, el oleico, linolénico y linoleico. Entonces, esos son los principales. Entonces, yo creo que sí hacemos unos carbohidratos más complejos y más difíciles de metabolizar. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿qué opina usted de considerar en algunos casos a la tironina como aminoácido esencial? La tiroxina como aminoácido esencial, Tironina. la Tironina. tironina como aminoácido. No, la tironina no es un aminoácido esencial. La tiroxina, ¿sí? Sí es porque de acuerdo a su estructura molecular, es muy diferente. Entonces, no podemos utilizarlo como un aminoácido esencial. La tironina va más hacia una hormona de la tiroides y su estructura molecular es muy diferente al aminoácido esencial que la tiroxina. Muy bien. Doctora, ¿qué opina usted de que una madre que está con una lactancia materna prolongada pueda tomar Metabiox? Bueno, es muy importante saber qué es el Metabiox, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que el Metabiox tenemos cinco metabiogénicos, microorganismos que son sanos, que son de salud, que son healthy, ¿verdad? Que no son dañinos, ¿verdad? A la madre no le va a hacer ningún problema ni al bebé, pero también esto sí es un amamantamiento prolongado. ¿Qué prolongado es? Si sabemos que es hasta los 6 meses, porque después no le estamos dando, pues nutrientes esenciales principalmente, o sea, ya es nosotros tenerlo, pues por la empatía, por el estado de sentimiento madre-hijo, que es muy diferente a lo nutricional. Entonces, el Metabiox se puede dar desde el embarazo, y si nosotros veíamos en lo de en las diapositivas iniciales, ¿verdad? Que desde el embarazo ya teníamos la microbiota intestinal saludable. Entonces, si nosotros tenemos la microbiota intestinal desde el parto, entonces hablábamos que la microbiota, empezábamos con lo de los meses de gestación, el tipo de parto que teníamos, el tipo de parto que íbamos a tener era muy importante, si era con cesárea o era o era normal. Entonces, esto sí es muy importante porque se inicia propiamente, se dice que la microbiota intestinal se inicia en el parto, durante el parto, aun cuando pueda existir una exposición que es limitada a microorganismos durante la etapa fetal, pero se inicia en la vagina materna, ¿no? En la microbiota materna. Inclusive les puse
un cuadrito en donde los bebés nacidos por parto natural tenían una microbiota inicial que se asemeja a la de la vagina materna, mientras que los de la cesárea, pues iban a mostrar perfiles propios del medio ambiente, que eran la piel y el tejido que había dicho antes, ¿no? Y bueno, los recién nacidos prematuros, pues tenían niveles reducidos de anaerobios, como el bifidobacterium y los bacteroidetes, que eran los que tenían esos niveles reducidos. Se los Así es. puse. Sí, creo que Así eso es, se los había doctora. dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, Y que muy bien, tenían, doctora. perdón, un elevado, tenían niveles elevados de enterobacterias, ¿sí? Que eran lo que incluían los patógenos, ¿no? Ujú. Doctora, le pregunta a María del Pilar, ¿qué son los quintoniles? Porque no los encontró para su receta. Las otras, dice, estaban muy prácticas, pero no los encontré. ¿Qué son? Los quintoniles son como las verdolagas, como si fueran los guanzontles. ¿Sí conocen los guanzontles que son chiquitos y que los hacemos capeados, rellenos de queso? Pues los quintoniles son un poquito más grandecitos, pero son hojitas verdes ricas en hierro y que se cocen, se medio cocen y se ponen se juntan como si fueran también las espinacas, se ponen el queso y se capean. Son pues en los mercados, normalmente se encuentran en los mercados, en los súper yo no los he buscado, pero pues aquí los voy a comprar a la Merced, entonces aquí en la Ciudad de México, así que pues siempre los encuentro ahí, pero sí, sí son frecuentes. Ahorita hubo inclusive temporada y uno de los doctores cuando di la receta de quintoniles y cuando era del hierro, él decía que había muchos allá en su tierra, si no sé si era de Veracruz o era no Sí, sé, como que del sur Guerrero, recuerdo por allá. sí, Ujú. más o menos. Sí. Doctora, déjeme ver, hay un montón de felicitaciones, los colegas están muy contentos, la felicitan, le agradecen mucho por compartirnos de esta manera los conocimientos. Em, dice, muchas gracias, doctora, por todas sus respuestas, el doctor Amador. Doctora, para mí es muy importante su opinión, dice Anavero, acerca de la yema de huevo en su receta. Si leí bien, dice usar solo la clara. Y al explicar su receta no menciona ese detalle. Si fuera tan amable de compartirnos, ¿la yema se debe o no se debe consumir o comer? ¿Por qué? ¿En qué caso sí? Y muchísimas gracias. No, o sea, el colesterol no hay que satanizarlo, Satanizarlo. satanizarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que en las vías metabólicas que les enseñé, quizá, no sé si se veía bien o se las aumenté, tenemos el colesterol es un precursor de las hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas. Y aparte de que es un precursor de las hormonas sexuales femeninas y masculinas, ayudan para el cortisol, ayudan para la aldosterona y también nos ayudan para los ácidos biliares. Y nosotros pues sabemos que los cálculos biliares, los litos, son por colesterol. Entonces, nosotros solamente no debemos consumir mayor de la cantidad establecida de colesterol al día. ¿Cuánto nosotros debemos consumir de colesterol al día? ¿Cuál es nuestra ración diaria? Son 300 miligramos de colesterol diarios. Y si una yema de huevo tiene 375 miligramos de colesterol, pues solamente en el día voy a consumir una pieza
de huevo. ¿Por qué? Porque ya con eso, una pieza de huevo y pollo o pescado o los alimentos que tienen menos colesterol o puede ser tortitas rellenas de queso que tienen las proteínas del queso y no uso las proteínas de la carne y que tiene las carnes rojas que tienen mayor cantidad de colesterol. Entonces, ahí sí es donde yo no lo daría, pero la yema de huevo sí se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque es rica en hierro, es rica en vitamina A, es rica en vitamina B, en varios micronutrientes que son importantes para nosotros. Pero en la receta que ahorita les di, el huevo con espinacas, dice ahí en la receta, en los ingredientes, huevo, una pieza, que lleva una pieza lleva la yema y la clara, ¿sí? Más aparte dice otra clara de huevo, dice clara de huevo, una pieza. Entonces lo que les decía eran 2 claras y una yema, ¿sí? Entonces no hay que tirar las yemas, o sea, ni dárselos. Al perro es muy bueno, ¿por qué? Porque les hace brillar su pelo y a nuestras mascotas que los queremos mucho, es muy importante. Pero lo más importante en cuanto a eso, yo creo que utilizar las claras de huevo que ya venden en envases. Entonces puedo utilizar una taza o media taza de acuerdo a las medidas que me digan, porque son proteínas, y utilizar un huevo entero. Entonces, un huevo entero para que no desperdiciemos las yemas de huevo. Entonces, yo creo que es muy importante esto, lo del huevo. Sí se debe de utilizar y ahí en la receta, muchas inclusive en los omelets, omelets de 3 claras o, por ejemplo, hay la tortilla de atún con elote, es un huevo, una preparación de huevo con atún y elote, granitos de elote y claras de huevo y una yema. Es muy rica. Entonces, para no perderlas, utilizar, ¿por qué? Porque tenemos siempre muchos pacientes con dislipidemia y más con el síndrome metabólico. Siempre tienen colesterol, lipoproteínas lipoproteínas de baja densidad, siempre elevadas o de no alta densidad, elevados o las pequeñas partículas y densas de colesterol malo, que es las lipoproteínas de baja densidad, están en más de 1.5. Si sabemos que es de 0 a 1.5, a veces tenemos 6, 8. O sea, tienen placas y ateromas. Entonces, eh, yo creo que hay que reducir y hay que irles enseñando a los pacientes. No hay que satanizar a la yema de huevo, y menos en los niños, porque yo tengo colesterol alto y tengo tendencia y es hereditario en mi familia y no te voy a dar a ti, mi niño, que vayas a tener el colesterol alto. No, eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque el colesterol es precursor de las células, de las hormonas tanto femeninas y masculinas. Acuérdense que en la vía metabólica está el famesil, lanosterol, famesil, escualeno, lanosterol y colesterol. Esas son las vías para llegar al colesterol, y el colesterol inclusive también es precursor de la vitamina D. Y ahorita actualmente hay muchos pacientes con deficiencia de vitamina D. Si se fijan después del COVID, si ustedes hacen un 25 hidroxicalciferol y siempre están por debajo de 30. Muy bien, doctora, pues hay una inquietud aquí del doctor que vio en su pirámide de alimentos consumir 2 huevos, de 1 a 2 huevos al día. Bueno, creo que lo explicó muy bien, doctora. Sin satanizar, pueden ser, yo creo que se personaliza, se individualiza, ¿no, doctora? Exactamente, Dependiendo. si tienen el colesterol bien y no tienen problemas, el paciente inclusive lo tiene bajo, puedes comerte un par de huevos. Inclusive ese día puedes consumir ese par de huevos con chorizo español, si se puede. Hay muchos pacientes que les van a pedir la copa de vino, o sea, a mí me la han pedido, doctora, yo voy a seguir la dieta, pero no me quite el vino.
y es parte de su cultura. Entonces, o mi tequila, yo tomo siempre mi tequila cada tercer día, o 2 veces a la semana o el fin de semana. ¿Lo puedo tomar? Sí, le disminuyo la cantidad de calorías en su dieta y le aumento la cantidad de tequila que tiene. Entonces, ese no hay problema, porque si se lo quita, irá 1 vez, 2 veces, pero ya no regresa. Muy bien, Debemos de ser empáticos con el paciente. sin duda. Doctora, pues nuevamente felicitaciones, muy buenos comentarios, gran participación de los colegas haciendo sus comentarios, justamente de la individualización de los planes de alimentación. Y se despiden, doctora, muy agradecidos con usted. Dicen, como siempre, doctora, rebasando expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues van a ver varias pirámides, van a encontrar varias pirámides de la dieta mediterránea, del plato del buen comer, de la vegetariana, hay pirámides de la dieta vegetariana. Esperemos que hagamos la pirámide de la metabiogénica, ¿verdad? Que es muy, muy importante, que no la hay, ¿verdad? Que no la hay, que la hemos estado este, formando cada día más por tantos conocimientos que actualmente están saliendo. Ustedes pueden ver, aquí les puse pues varios, pero pueden entrar a la revista de Lancet, ahí encontrarán muchas referencias. En PubMed también, en el Sevier también pueden encontrar, o Cochrane, en Cochrane también pueden encontrar, y van a ver que es un mundo de la microbiota intestinal, es un mundo, pero ya están integrando más los factores dietéticos, los factores de cambios de estilo de vida para tener una mejor microbiota intestinal. Y como dijo la doctora Perla, hay un cambio en la consulta y un cambio con sus pacientes. Eso es lo más importante, porque si de este curso se lleven, que pueden hacer cambios en su consulta para bien para sus pacientes y para ustedes. Eso es lo más importante y para nuestra sociedad, ¿no? Actualmente para nuestros pacientes. Así lo han comentado también algunos colegas esta noche, doctora. Y yo quiero cerrar con el comentario de nuestro hermano doctor Salvador Huerta, que dice, excelente ponencia como todas, súper nivel. Ay, muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias a usted, doctora, gracias colegas por estar y permanecer todos. Qué alegría ver que ese número no baja. Sí, muchísimas gracias, yo por todas sus atenciones, por esperarme en el manejo de la computadora, porque, bueno, pues ya estoy poniéndoles, inclusive con inteligencia artificial, he estado haciendo en este grupo de Canva, se los puedo decir, las imágenes que me han gustado mucho, de inteligencia, la última de un cuerpo, saludable que les puse, eso fue con inteligencia artificial y digo, ¿cómo ha cambiado todo? Y bueno, yo que lo iba a ver, ustedes escribían como yo con las máquinas de escribir antiguas, esas, después las eléctricas y todo lo que hemos avanzado ahora la computadora y ahora estos programas, pues gracias por tenerme paciencia. Se los A usted, agradezco. doctora, hasta pronto. Hasta Hasta la pronto, nos próxima. vemos la siguiente semana.